buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Estamos iniciando el espacio de hoy, Inspiraciones del Alma. Es un espacio creado para acompañarnos, para meditar, para reflexionar y para también descubrir muchas cosas. Actualmente estamos enfocando el tema del alma y la personalidad, la meditación, y hemos hablado de los pensamientos el viernes y queremos un poquito profundizar esto de los pensamientos porque realmente es un tema muy importante. Vamos a iniciar, como siempre, los 30 minutos donde nosotros conversamos, presentamos el tema, enfocamos, reflexionamos y después abrimos para que puedan participar con sus aportes, preguntas, profundizaciones, etc. Sean bienvenidos y vamos a ubicarnos en un espacio tranquilo, acomodarnos para la meditación. Siéntense cómodamente, con los pies bien plantados en el piso, las manos sobre los muslos y la espalda bien derecha. Mantén la cabeza derecha con el mentón o también con el mentón levemente inclinado hacia adelante, nunca hacia atrás. Pasa revista a todo tu cuerpo y relájalo completamente, de pies a cabeza. Presta atención a tu respiración. Tu respiración es el reflejo de tu estado de ánimo. Y tú puedes a la vez controlar tu ánimo con la respiración tranquila. Escúchate respirar un rato. Esto aquietará tu mente. Eleva tu conciencia mediante la imaginación hacia el tope de la cabeza, a unas 2 a 3 pulgadas encima de la cabeza. E imagina que allí hay un gran sol brillante. Visualízalo. Ese es tu ser superior, tu Cristo interno. Imagina que desde ese sol fluye una luz brillante, maravillosa, que baja y penetra por el tope de la cabeza, iluminando el cerebro, iluminando tu mundo mental, dándote mayor luminosidad y claridad a tus pensamientos. Imagina que la luz brillante comienza a bajar hacia tu corazón y lo inunda de luz perfecta, permitiéndote sentir más armonía y mucho más amor. Imagina que la luz brillante sigue penetrando por el tope de tu cabeza y va fluyendo ahora hacia el corazón. Y de allí se expande a todo tu cuerpo. La luz ilumina tu cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Imagina que la luz sigue penetrándote e irradia ahora hacia afuera tuyo.
creciendo, creciendo y expandiéndose hasta cubrir tu hogar, tu ciudad, tu país y ahora todo el globo. Quédate unos instantes visualizando esa luz irradiando a todo el mundo fortaleza, luz y amor. Agradece a tu alma. Toma una inspiración profunda y al exhalar, abre tus ojos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a profundizar un poco el tema de los pensamientos y las formas pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno toma conciencia del poder que tiene su pensamiento, puede entonces dirigirlo, puede direccionar y puede alimentarlo con cosas buenas. Cuando lo hacemos de forma inconsciente, podemos generar muchos pensamientos negativos que pueden tener mucha fuerza y pueden destruirnos, incluso a nosotros, nuestras metas y también destruir a nuestra salud. Los pensamientos son energía, al mismo tiempo son cosas, son fuertes. El pensamiento se mueve en el espacio y va, es como una ola energética que sale de tu sistema y se dirige a donde tú lo diriges. Por ejemplo, si yo pienso en este momento en una de mis hijas, apenas terminé de pensar y ya llegó hacia su campo mental. Por eso a veces nos sorprendemos y decimos, justo cuando estaba pensando en ella, me llamó. Entonces, sabemos que en el tema espiritual no hay casualidades. Sabemos que toda acción tiene una reacción y sabemos que siempre que mandamos un pensamiento, ya sea al planeta, ya sea a la humanidad, o ya sea reclamando al vecino, o ya sea hacia el bien o hacia el mal, si sea un pensamiento positivo o negativo, esto no cae en un saco vacío, sino que sí se mueve, sí tiene vida y sí llega al destino y después vuelve a nosotros. Entonces, como dice el dicho popular, lo que uno siembra, recoge. Con el pensamiento ocurre exactamente lo mismo. Entonces, nosotros inconscientemente vamos construyendo como materia mental. ¿Y cómo se construye? Se me ocurre, a ver, ustedes han debido ver alguna vez a niñitos que van formando con plastilina, van haciendo formas y van moldeando. Nosotros también hacemos formas con materia mental. Y cuanto más estamos pensando en lo mismo, esa forma que se va construyendo a nivel mental va tomando más vida, va tomando más energía y se va fortaleciendo. Entonces se van formando así entidades de pensamientos que se juntan, digamos, de determinados grupos, de la familia, como hemos hablado el viernes. La familia tiene la casa, nuestra casa está llena
de pensamientos forma de los habitantes que viven en la casa. Los hospitales están llenos de formas pensamiento de las personas que están ahí. Todos los lugares tienen un tipo de forma, pensamiento característico. Entonces, pueden ser tan densos esos pensamientos recurrentes, pueden formar una forma mental tan fuerte que llega realmente a sentirse. A ver, ¿alguna vez ustedes han entrado, digamos, a una casa donde dos personas estaban discutiendo, ya así animadamente, calurosamente, estaban discutiendo y se callan y ustedes entran a esa habitación y aunque las personas estén calladas, se siente ese clima, esa pesadez de la discusión, se siente. Y miras a una, miras a la otra y dices, ¿y qué pasa? O sea, no hay ningún termómetro que haya medido la tensión del momento, pero sí has captado, has sentido la fuerza de la discusión, de la discrepancia, de la desarmonía que se ha mantenido en el aire. Mientras nosotros pensamos en planes a largo plazo y todos los días vamos pensando y pensando y pensando, realmente llega a precipitarse y llega a concretarse, llega a realizarse, porque cada pensamiento es como una gotita que va aumentando y va alimentando esa forma mental hasta que llega un día que entonces dicen, tus temores se han cumplido. En realidad, tus temores, tanto has pensado en eso que realmente nos llega a pasar lo que más estamos temiendo, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí un poquito a hablar de cómo poder manejar la responsabilidad de generar esos pensamientos. Lo primero que veo en la vida diaria es que la gente, las personas normalmente, no pueden distinguir lo que es real y lo que es imaginario. Vivimos normalmente el día a día, las cosas nos pasan y muchos de nosotros vivimos en nuestras cabezas, dentro de nuestros pensamientos, haciendo planes, suponiendo cosas en las mismas relaciones humanas del día a día. ¿Cómo te sientes? Ah, tú sabes cómo me siento. ¿Cómo voy a saber cómo se siente la persona? Entonces, uno supone muchas cosas, piensa que son reales y en realidad son suposiciones. Y lo peor es que actuamos en función de esas suposiciones y no nos damos cuenta que pueden ser inventadas, imaginadas nuestras y que ni las cuestionamos. Entonces, realmente podemos sufrir mucho generando pensamientos ociosos, generando pensamientos que no nos llevan a nada, generando y creando pensamientos de dudas, de temores, de amargura. Y lo peor, no nos damos cuenta que esos pensamientos sí son vivos, llegan a su destino y también impactan en nuestra salud. Entonces, si nosotros somos muy pesimistas, desesperanzados, ya esa amargura comienza a concretarse en nuestro cuerpo y son solamente pensamientos. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos si lo que yo estoy pensando es real o no. ¿Esto realmente está ocurriendo? ¿Qué pruebas tengo yo de que esto está ocurriendo? Y ahí entonces tú paras de pensar en eso y comienzas a cuestionarlo y frenas esa vertiente de pensamientos que están saliendo de tu cabeza y que te están haciendo mal. Entonces, muchas veces nuestra mente se va a un futuro
de miedo, de temor, de incertidumbre, como lo que estamos pasando ahora, y comienza a tejer un futuro trágico, dramático, exagerado. Y bueno, la cosa es preguntarnos, ¿será que eso realmente va a ocurrir? ¿Qué prueba tengo yo de que eso ocurra? No tengo ninguna prueba. Entonces, al cuestionarnos, estamos frenando la mente. Otro punto que distorsiona mucho el pensamiento es la emoción. La emoción, cuando hay un pensamiento que está controlado por la emoción, entonces distorsionamos, dramatizamos, exageramos y acabamos creyendo y haciendo realidades mucho más allá de lo que realmente son. Exageradamente toman fuerza y se distorsiona toda la realidad. En este caso, nosotros tenemos que aprender a ser observadores, elevarnos al nivel de la mente y fríamente observar lo que está ocurriendo para que no aumentemos su dimensión, para que no tome una dimensión dramática y acabe llevándonos a la desesperación. Desarrollar este observador es la mente generalmente ve las cosas de manera más fría, más calculista. Entonces aquieta la emoción y ve las cosas en su verdadera dimensión. Tenemos que aprender a ser observadores impersonales, no dejar que nos afecten o no personalizar las cosas que están ocurriendo como si fuera para nosotros. Es la emoción que está distorsionando todo. Bueno, y así vamos generando pensamientos, pero tenemos que seguir determinadas leyes que nos ayuden a encauzar esto, o sea, que nuestro pensamiento sea claro, que sea real y que no esté contaminado con las emociones. Bueno, voy dando la palabra a la Nilita para que vaya extendiendo este tema. Adelante, Nilita. Está sin micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí, dale. Disculpen, que mi perro estaba ladrando. Entonces, bueno, como están ustedes aquí, vamos a hablar de este tema tan apasionante que son los pensamientos forma, que a veces nos hacemos un drama donde no hay, solamente dejándonos llevar por un pensamiento, suposiciones, y al final nada de eso ha sido cierto. Y hemos sufrido en vano y lamentablemente estamos haciendo formas. Toda la vida es vibración y el resultado de la vibración es la forma, ya sea densa o sutil. Ustedes han visto cuando nos miden un electroencefalograma, etcétera, son vibraciones las que salen. Es interesante saber que cuando se progresa en el sendero espiritual, hay más verdad en las formas que creamos. Y estas se van volviendo mucho más puras y a la vez abarcan significados mucho más amplios y complejos. Entonces, de ahí nacen los símbolos. Porque si no hubiera símbolos, sería demasiado complejo explicar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La cruz. Uno ve el símbolo de la cruz. Si ustedes analizan, la cruz es el discípulo del mundo. Cristo fue el discípulo parado esta es la tabla vertical.
anclados sus pies en la tierra, y los brazos horizontales dando bendición, abrazando al mundo. Entonces, cuando se ve el símbolo de la cruz, eso quiere decir lo que somos, seres humanos, parados en la tierra misma, pero que tenemos que abrir nuestros brazos para abrazar e incluir a toda la gente, a toda la humanidad. Por ejemplo, hay otro símbolo. Y se han visto que con un símbolo son hartas palabras que tienes que decir y pensar, pero cuando ves el símbolo ya te está diciendo todo. Es un círculo con un punto. ¿Qué es un círculo con un punto en el centro? Es Dios. La manifestación de Dios sería ese punto que está en todo, en un círculo enorme. Piscis, dos peces, uno mirando a un lado y el otro mirando al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Piscis, el signo de Piscis es el alma y la personalidad unidas. Y cada vez más tiene que ir creciendo, perseverando el pez que tiene que ver con el alma y el pez que tiene que ver con la personalidad de irse achicando. Eso es Piscis. Entonces, al hacer formas, cuando pensamos y deseamos, la clave está en la pureza. Eso es lo más importante cuando vamos haciendo, porque hacemos forma. Al pensar, desear, vamos haciendo formas. Pero para formas que no son puras, nos va atando más a la tierra, nos va atando más hacia abajo y hacia los problemas y las ansiedades. La pureza tiene mucho que ver con nuestra motivación. ¿Qué intenciones hay detrás de esos nuestros deseos? Cuando nosotros estamos motivados, es cómo aplicamos nuestros deseos y después la palabra hablada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, queremos convencer a los demás de lo que nosotros consideramos bueno o lo mejor? Sobre todo, pues las mamás a veces somos muy metetés y siempre, esto tienes que hacer, hijito, esto tienes que pensar, esto. Yo recuerdo cuando era niñita, jovencita, ya me gustaban este tipo de estudios, de pensamientos, etc. Y mis papás, con toda buena intención, eran súper católicos, apostólicos, romanos, de rezar su rosario todos los días, de rodillas los dos. Entonces, para ellos era una decepción tremenda y mucha preocupación, y trataban de impulsarme hacia otro tipo de pensamientos más católicos, nada de volar por otros lados, de pensar, creer en el karma, la reencarnación, etc. Todo eso era pecado. ¿Cuántas veces queremos convencer a los demás de lo que nosotros consideramos bueno o mejor? Así, detrás de nuestras palabras, entonces, no hay pureza. Cuando tratas de convencer a alguien que lo que tú crees que es mejor es tu personalidad, porque nuestra motivación es cambiar la opinión del otro, convencerlo que lo nuestro es mejor que lo suyo. Y quizás él tiene el punto de vista que le corresponde a él por su forma de ser. Tú no te puedes meter. Si el incentivo de cualquier acción está basado en el deseo de la personalidad, está basado en el deseo de nuestra personalidad, y luego aplicado por la mente, entonces hay impureza.
estamos cometiendo impurezas a cada rato, porque siempre queremos imponer nuestra voluntad o lo que nosotros pensamos que es mejor, más elegante, más bonito, más perfecto. Y si el impulso está subordinado a deseos más funestos, ya por malita, lograremos fines funestos, lógicamente. Porque hay veces que una persona puede dar un mal consejo a propósito. Para que se tropiece una persona, puede ser un enemigo o algo así. Y eso no trae nada de bien al que lo promueve. Esto es lo que tenemos que entender. La pureza existe cuando hay total libertad, cuando no hay ningún control de nuestra parte. Nuestro deber es dejar a todos los que nos rodean en total libertad de criterio. ¿Cuántas veces hay personas que quieren inculcar su religión porque creen que es la mejor? O su forma de pensar en la política, o lo que sea. Y a veces disimuladamente se les va metiendo cosas. No, eso es ir contra de su derecho de libertad total. Eso es inofensividad. Baste decir que existe una relación muy cercana entre la impureza y la limitación de cualquier clase, física, emocional o mental. Estamos hablando de algo bien abstracto. Esto es de un libro que he sacado estas cosas bien abstracto y profundo. Ojalá que les llegue, porque es importante. Lograr esta total pureza es todavía bastante difícil para nosotros. Estamos en esa lucha. Por el momento, nuestros actuales objetivos son liberarnos del control emocional y del deseo. Por eso se nos dice en los libros espirituales, mata el deseo. Mejor sería decir, reorienta el deseo o redirígelo hacia aquello donde no prevalezca el egoísmo, el resentimiento o el odio o un criterio muy fuerte de uno. Solo así, poco a poco, nos acostumbraremos a deseos más puros. Mientras se progrese en el sendero, los procesos de pensamientos del aspirante deben ser creados con propósito y a través del trabajo de la meditación. Nuestra pureza de motivaciones debe volverse en un hábito mental nuestro. Pero al principio aún no somos tan puros y saltan los deseos de la personalidad por más bien intencionados que sean. Es muy importante recordar que uno puede ir adquiriendo buenos hábitos, practicando, repitiendo. No se puede confiar en personas cuyos estados de ánimo o sentimientos entran en crisis, se descontrolan, se angustian, sino que estos hábitos se crean cuando uno se mantiene sereno y hace una y otra vez esa prueba de reencauzar sus deseos, de no inmiscuirse en los demás, en lo que opinan los demás. Por ejemplo, los pensamientos de los hombres en la antigüedad, estamos hablando de la época de los atlantes, por ejemplo, eran motivados totalmente por el egoísmo y el autointerés. Cuando llegó el Cristo hace 2000 y tantos años, Él enseñó a través del ejemplo y la enseñanza el sacrificio.
a no ser egoístas. Y el espíritu de martirio, que algunos, bueno, lo exageraron mucho y entraron como una especie de histeria, de martirio total, y algunos por un interés celestial, pero muchos captaron esta enseñanza del Cristo. Y de eso surgió ese espíritu cristiano de reorientar las cosas hacia lo celestial con pureza, con motivaciones puras y con un instinto de servicio. Vean a San Francisco de Asís, por ejemplo. ¿Qué más? Pero pese a eso, la tendencia hacia los intereses egoístas aún prevalecen actualmente. Así que hay que comprender que los esfuerzos de los puros de corazón y de intención tienen mucho más poder y fuerza que muchos de aquellos que se dejan llevar por los deseos de su autoconveniencia y de su egoísmo. Tratemos de enfocarnos más hacia la pureza. No solamente estamos hablando pureza del cuerpo, pureza de deseos, de pensamientos, sino pureza de aquello que queremos transmitir a los demás, aquello que queremos convencer y decirles, lo mío es más correcto, estudia lo mío, aprende lo mío. Hay que dejar a la gente en libertad de acción, como les gustaría que a nosotros nos dejen libres para pensar lo que nos parezca. Eso quería hablar con ustedes. Gracias. Buenas noches. He visto aquí, hemos hablado de hartas cosas y estaba meditando sobre lo que hemos tocado hoy día. Hemos hablado la pureza de propósito, ¿no? Y nos recordamos que estábamos hablando tanto de la necesidad de permanecer en el ser espiritual. Entonces, lo que la mente nos permite, una coordinación inteligente de la personalidad. La mente tiene ese papel de coordinar con el uso de los pensamientos, o sea, la transmutación de los pensamientos, que la personalidad se ponga realmente alineada. Hemos hablado también del alineamiento la semana pasada. Y entonces la personalidad alineada, el físico, el emocional y el mental, esa personalidad, ella se coordina y se integra. Cuando la personalidad se integra en un único propósito, que Milita ya dijo que es el propósito de la pureza, solo así la luz del alma puede venir por ese canal puro, sin impedimento, y puede iluminar a todos los vehículos. Y entonces nuestras células, cada uno de nuestras energías, va a poder llegar a niveles cada vez más elevados de vibración, porque todo, como dijo Nilita, es vibración. Entonces, para que podamos llegar a niveles que sean aceptables, así de equilibrio, serenidad, tranquilidad, para estar delante de nuestra propia alma, para ser capaces de recibir la luz del alma, tenemos que hacer ese esfuerzo consciente de observar los pensamientos, de observar las emociones, las reacciones, y de tener esa desidentificación con todo lo que impide que la luz del alma pueda gobernar, porque la personalidad quiere tener sus rompantes, quiere decir sus opiniones, quiere tener sus gustos, sus apetites, quiere así, porque es la tendencia del materialismo, es que cada uno de nuestros vehículos esté suelto y haciendo lo que quiere. Pero como estamos siempre en ese propósito de que la meditación,
nos lleve a un estado de ser más elevado y que podamos ver las cosas de un nivel superior, para que podamos mantener nuestros seres, mantener en un estado de armonía, de serenidad en estos tiempos difíciles. Es muy importante recordar de lo que Cristo dijo: ora y vigila. Orar y vigilar todo lo que está pasando a nuestro alrededor es una posición de observador y al mismo tiempo de conexión, porque estás orando. Te conectas con el alma, estás en oración, en intención positiva, en intención divina, pero estás vigilante a las cosas que estás hablando, a las cosas que estás pensando, a tus reacciones emocionales. De repente percibes que viene una energía fuerte que te va a llevar y que vas a entrar en eso que la gente está reclamando del gobierno, del virus, de la falta de política, y vos te das un freno y percibes que si vas a entrar en ese nivel de vibración, todo el trabajo de aquel día de alineamiento lo puedes perder. El alineamiento es un esfuerzo constante de mantener la mente firme en la luz. La mente firme en la luz. ¿No ve que la mente tiene ese aspecto dual de moverse por los pensamientos, pero al mismo tiempo ser un farol para recibir las inspiraciones del alma? Entonces, todo eso lo que estamos queriendo reforzar es orar y vigilar. Pero vigilar para tener la intención fija en estar conectados con la luz del alma, en mantener los vehículos, los cuerpos, el físico, el emocional y el mental, en una vibración unísona, sincronizada, el mismo esfuerzo hacia arriba, hacia el tope de la montaña, para permanecer en el ser espiritual. Ese es nuestro desafío, una inteligente coordinación de nuestros vehículos, de nuestras energías, de todo lo que circunda. Y cuando hay algo que ves que te va a hacer daño, que te va a salir de tu serenidad, dices: esto no me pertenece, esto no es bueno. Y te desidentificas, mantienes una cierta distancia. Entonces, oír música, ver leer cosas buenas, eso hace con que nuestro estado de vibración se vaya sintonizando siempre en niveles más elevados. Hay que tener un esfuerzo personal siempre constante de mantenerse conectado con el ser espiritual, con nuestra alma. Y todos esos esfuerzos significa la coordinación de nuestros pensamientos, forma, el control de la personalidad, la integración y principalmente como los brazos de la cruz, que estamos trabajando en el plano horizontal, pero estamos conectados con nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente conectados con la luz del alma. Gracias. Abrimos a quien quiere comentar algo. Beatricita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches a todas. Voy a dar algunas ideas. Tu micrófono. Beatriz, no se te escucha. Ay, Ahora sí. ahora. Ya, ahora sí, sí. Ay, bueno. Y bueno, quisiera aportar con lo siguiente, o tal vez hacerlo un poco más claro.
Hemos visto que los pensamientos son cosas, son materia y se manifiestan en nuestro diario vivir. Todo el tiempo estamos creando pensamientos y esos pensamientos se convierten ¿en qué? En sucesos. Entonces, vemos que los pensamientos tienen que ser claros si es que no queremos que estén contaminados. Tenemos que procurar verter siempre pensamientos que sean claros y por otro lado sin suposiciones, sin dejar de a un lado al pensamiento del otro lo que puedes haber querido decir y no lo dijiste. Entonces el pensamiento tiene que ser expresado claramente. Al hacer forma por medio del pensamiento y el habla, cuando nosotros creamos y logramos una forma, tenemos que hacerlo, como ya se ha dicho, con pureza de intención y motivación. Y por otro lado, la palabra hablada que está ligada al pensamiento tiene que ser correcta para crear pensamientos correctos. Si alimentamos nuestras ideas por medio del pensamiento, no tenemos ningún poder ni manera de cambiar las consecuencias de lo que hemos creado. Esto es importante tomar en cuenta de que si nosotros hemos creado cualquier pensamiento que hayamos creado, sea bueno o malo, ya no vamos a cambiar las consecuencias de ese pensamiento. Nadie tiene la culpa de lo que a uno le suceda. Uno mismo es el productor de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Si nosotros creamos pensamientos de amor y comprendemos al otro, entonces también nuestro mundo será un mundo de amor. Recibiremos exactamente lo mismo. Entonces es importante que estemos en constante observación, como se ha dicho, de nuestra palabra y de nuestro pensamiento. Todo lo que vivimos depende del ambiente mental que estamos creando, que vamos creando y en el que vivimos. Si nosotros creamos un ambiente de paz, nuestro entorno, las consecuencias de nuestra vida serán de paz. Si nosotros creamos un ambiente mental de discordia, de ira, de decepción, de estrés, etcétera, entonces tendremos ese ambiente también en el cual será el medio en el cual estaremos viviendo. Un cambio de mente es importante porque eso va a controlar bastante nuestra vida. Vamos a lograr esa transformación que queremos cuando buscamos la espiritualidad. Cuando decimos quiero espiritualidad, ¿qué estoy diciendo? Quiero una transformación de mi vida que ha estado centrada en la materia. Quiero una transformación a algo superior a lo que he estado viviendo sumergida en la materia. Quiero una vida más espiritual, donde yo pueda alcanzar metas ya no tanto materiales, sino espirituales, donde entre más a mi interior, que sea que yo aprenda a sentir esa alegría del alma, que aprenda en aflicciones, en profundas desgracias en la que yo esté, aprenda a encontrar a mi ser interno. Eso es lo que quería compartir con todas. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más quiere compartir?
Nadie más. María Julia, ¿no quieres decir algo? María Julita. Bueno, Buenas entonces, tardes. ahí está. Sí, soy Anita. Quisiera compartir una cosa que me parece interesante luego de haber escuchado tantas cosas importantes y ciertas que han manifestado. Y es hablar de que, por supuesto, la parte de la personalidad y todos nosotros estamos hechos de energía pura. Entonces, esta energía depende de cómo nosotros la manejemos. Y el almacenamiento de esas energías en los años seguramente nos van a dar los resultados que todos estamos obteniendo. Y si nosotros vamos a cargar emocionalmente de una energía, quién sabe, negativa, hacemos que se estanque ese flujo de energía vital. Y eso va a dar lugar así a una suerte de compactación en las capas superpuestas, ¿no es cierto? Esta energía puede venir cargada, generalmente nosotros tenemos la emoción. Y la emoción, como todos sabemos, viene del proverbio, o del latín más bien, movere, que significa mover desde un lugar. Y la represión de una emoción impide el movimiento natural de esa energía vital. La represión conduce también a un estancamiento y a una parálisis en alguna parte del campo energético y como resultado en los sistemas orgánicos que se alimentan de él. Cuando no son procesadas las experiencias negativas nos van a sofocar y reduce la carga emocional positiva, lo que lleva a una disfunción en el sistema del cuerpo y de la mente. Y a lo largo de nuestra vida usamos una enorme cantidad de energía vital con el objetivo de reprimir emociones y mantener a raya la carga emocional negativa. ¿Qué pasaría si tuviéramos disponible toda la energía vital empleada en reprimir emociones negativas? ¿Qué sucedería si pudiéramos liberar toda esta carga estancada de nuestras células? Liberar la carga no es lo mismo que borrar el recuerdo de los hechos. Implica liberar la energía vital atrapada con el fin de usarla para el crecimiento y la autosanación. Todo el universo está hecho de energía y todo sucede dentro del campo electromagnético del universo y todo lo existente es parte de él. Nuestra actuación, nuestra parte es muy importante en lo que hacemos cada vez, todos los días y cómo nos desenvolvemos en el entorno. Todas estas cosas que he indicado es de un libro que es de Luis Ángel Díaz y que me pareció muy interesante compartir porque es parte de lo que estamos viendo. ¿Podría responderte un poquito? ¿Sabes? Bien interesante, Anita. Por favor. Es Anita, ¿no? Anita Gascón. Sí, la Anita es. Sí, Anita. ¿Cómo es la represión del deseo? Es muy dañino. Y estamos viendo los resultados ahora del celibato en los sacerdotes católicos. También había sido en los sacerdotes budistas. No solamente es en lo católico, también en pastores, pese a que se casan. Pero ese problema se repite tremendamente. Había sido mucho más amplio que solo de la Iglesia Católica. Y es porque ha habido represión, y la represión de deseos es dañina. Al final va contra nosotros. Pero, ¿qué es lo que ayuda para eso, para que no haya una represión? Es el crear hábitos correctos una y otra vez que van transmutando, que va transmutando poco a poco esa energía. Mientras más uno busca
al buscar buenos hábitos, la ayuda del alma, más fuerza va teniendo aquello y va transmutando más esa energía que ha quedado ahí sujeta y estancada. La transmutación es la respuesta. Eso mucho habla el maestro de eso justamente antes de la reunión. Leí esa parte de la transmutación del deseo. Porque hay que cambiarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se está usando la misma energía negativa, se la está usando para cambiarla y elevarla. No es que se la deja guardada en un saquito ahí en un rincón, sino se está usando esa energía y se le está dando otro sentido. Pero para eso tenemos que estar muy conscientes, muy alertas. Hola, buenas noches. Hola, mi hija. Realmente es un tema así fascinante y nos envuelve, me encanta. Y me he quedado con un par de palabras que me llaman la atención, o sea, no me llaman la atención, sino que me gustan mucho. Una es que Su dice vigilante, me encanta como en el portugués es estar vigilante a lo que hacemos, es estar alertas, y así es como tenemos que estar despiertos. Y la inofensividad de la que hablabas, Lilita, es tan importante porque no tenemos derecho de querer obligar al otro a que piense como nosotros. Hay que respetar la vida de cada uno y las decisiones de cada uno y hacer nosotros lo mejor que podamos dentro de lo que estamos haciendo. Y estar vigilantes, como dice, de nuestros pensamientos. Y me estaba acordando que hay no me acuerdo cómo se llama el autor, pero habla de 4 acuerdos con uno mismo, que es hacer siempre lo mejor, honrar nuestras palabras, que con ello también hay que honrar nuestros pensamientos, de no decir cualquier cosa ni pensar cualquier cosa, sino lo mejor, con inofensividad. No tomar nada personal, no sentirnos el ombligo del mundo y que todos nos están haciendo todo para molestarnos o no. Y eso es lo que crea divisiones en el mundo entero, ¿no? Partidos políticos, etcétera. Y no suponer nada. Entonces, creo que son 4 acuerdos que son una buena manera de vivir mejor con el resto. Y si además nos iluminamos y nos conectamos con la luz, con nuestra alma, para transmutar ciertos pensamientos que tenemos, vamos a ser cada vez mejores. Nada más, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, Nilita, cerramos. Ya, perfectamente. Todos, por favor, cierren los ojos y comiencen a respirar poniéndole atención a la respiración. Eleven su entendimiento, su conciencia. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos que mi alma crea sean siempre aceptables a tus ojos, oh Señor y Redentor mío. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí misma, la inofensividad y la correcta palabra.
inspirar. Abran los ojos. Muy bien, gracias a todos por la participación. Nos despedimos hasta mañana. No, Oscar. No, Oscar. No, Oscar. Gracias. Bye, bye. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Chao. Chao. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.